Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo con tu segmento Viviendo Fiel. Pues nosotros estamos aún en el libro de Hechos y estoy muy feliz poder ser tu pastor en línea y traer estas clases a ti los días lunes a jueves, todas las semanas. Gracias por venir, gracias por sintonizar. Pues en la clase 25, la clase anterior, cubrimos Hechos 7, versículo 1 al 10. Y le pusimos título, Conocer no es saber. Porque en este segmento de la Escritura, el sumo sacerdote, en el capítulo 7 de Hechos, se levantó y empezó a contar casi toda la historia de Israel a la audiencia. Ellos están reunidos en un concilio para juzgar un diácono de la iglesia primitiva que se llamaba Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, a través de quien Dios hacía prodigios y milagros. Y por eso, por envidia, lo querían matar. Aunque ellos se demostraron de que conocían toda la historia de su gente, de su pueblo, de la relación que Dios tenía con Israel, de toda su parentela, sus antepasados, todavía no sabían de que Dios había enviado el Mesías de que todo el mundo esperaba por cientos de años. Así que conocer todo no significa que sabe lo que Dios está haciendo. Ellos, por la abundancia de conocimiento, no llegaron a saber de que Jesús era y es el Mesías, enviado por Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. El pueblo de Israel, primeramente, y luego a los gentiles. Pues hoy vamos con la clase 26. Estamos en Hechos capítulo 7, versículo 11 al 22. Pero quiero retroceder a un versículo de Hechos 7, versículo 9, que también lo voy a incluir aquí, porque puse por título hoy, pero Dios estaba con ellos. Pero Dios estaba con ellos. Tú sabes de que muchas veces nosotros, como creyentes, como cristianos, a veces nos pasan cosas o sufrimos cosas por envidia, por persecución, a veces porque hemos hecho algo mal y nos vienen las consecuencias. Hay que saber la verdad, hay que hablar la verdad. Pero hay veces de que nosotros somos inocentes y cosas pasan en nuestra vida, aunque estamos siendo utilizados por Dios, predicando la palabra, Dios utilizándonos para hacer maravillas y prodigios y para sanar gente. Todavía pueden pasar cosas malas en nuestra vida, cosas que no queremos pasar. Así es lo que le estaba pasando aquí a Esteban, un diácono, un hombre, un siervo de Dios, muy querido y amado por Dios, muy utilizado por Dios. Pero le estaba pasando aquí cosas que él no quería, que no esperaba que le iba a pasar. ¿Sabe qué? Dios estaba con él, igual como estaba con José, cuando sus hermanos le vendieron y fue como esclavo para Egipto. Dios estaba con él. Antes de iniciar, quiero decirles que aquí a mi lado tengo una pintura que yo pinté en el año 1991. También mi mamá vino detrás de mí y hizo unos retoques. Y por eso este cuadro es muy especial para mí, porque mi mamá ya no está aquí con nosotros, ni mi papá. Pero yo puedo ver este cuadro y ver los retoques que hizo mi mamá, que hizo resaltar este cuadro. Y este cuadro representa muchas memorias para mí. Cuando yo tenía la edad de 16, recibí a Cristo como mi Señor. Y 2 semanas después, estuve en mi primera campaña evangélica misionera en Honduras. Y volví cuando tenía 17 y 18. Y a la edad de 18, el Señor me llamó para ser misionero a Latinoamérica. Y pasé, después del colegio, salí, iba para la universidad, pero Dios me llamó y me llamó como misionero. Entonces pasé a vivir a Costa Rica. Por eso se mira una carreta con un animalito, pero pintado tipo Costa Rica, porque fue en Costa Rica donde aprendí el español. De hecho, cuando llegué a vivir en Honduras, me decían,
usted habla como tico. Tienes que aprender a hablar olanchano. Vas a vivir en Olancho, tienes que hablar olanchano. Fue que tuve que aprender a hablar como la gente habla de esta zona de Olancho. Y esto fue lo que más me ha pegado a mí, hablar como olanchano. De hecho, yo bromeo bastante con Félix y siempre digo que soy un olanchano atrapado en un cuerpo gringo y no me hallo cómo escapar, solamente predicando la palabra de Dios. Pues este cuadro representa una rancha, una finca, una casa humilde. De cerca pudiera ver tú patos, cerdos, perros, gallos. Hay un horno de pan y una señora que está haciendo pan en el horno. Una cerca hecha de piedras. Una casa humilde con corredor afuera. Un portón de estos que son de palitos que uno tiene que mover. Son memorias que yo tenía cuando pinté este cuadro. Pero quiero decirte también de que en mis tiempos en Latinoamérica, a mí me han ofrecido la muerte por haber estado predicando el Evangelio. En Nicaragua me ofrecieron la muerte. También en Honduras, porque andaba predicando la palabra de Dios. Tengo un conocido pastor, un pastor que yo conozco, que el día de hoy mismo está en la cárcel, aquí en Estados Unidos. Él es de Europa, pero vino aquí a Estados Unidos y estaba haciendo unas campañas evangélicas desde Estados Unidos hasta México en la frontera. Y algo pasó y le acusaron, aquí en Estados Unidos, le acusaron a él de traficar armas. Y de inmediato lo levantaron y lo han puesto en la prisión. Ya lleva 12 días en la prisión. Y como no es ciudadano de aquí de Estados Unidos, no tiene algunos de los derechos que se supone que un ciudadano de aquí tiene. Entonces lo tienen en solitaria. Solamente puede salir 30 minutos cada día para hacer una llamada. Entonces te invito a que ores para él. No quiero decir el nombre de él porque esto se publica mucho en las redes. Pero un pastor de Europa que está en la cárcel en Estados Unidos, separado de su familia, acusado de hacer cosas que la verdad no tiene sentido. Y él tiene una larga historia desde la edad de un joven, de estar sirviendo al Señor. Así que el mensaje de hoy es, pero Dios estaba con él o con ellos. Vamos a leer Hechos 7, versículo 9 para arrancar. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Me resalta esta frase, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Me hace saber de que a veces cosas nos pueden pasar en la vida, cosas que no queremos, no deseamos, cosas que no hubiéramos escogido. Pero ¿sabe qué? A pesar de lo que pasa en nuestra vida, Dios está con nosotros. Dios estaba con José, aunque estuvo vendido, aunque era vendido como esclavo por sus mismos hermanos, metido a la cárcel, sirviendo como esclavo en Egipto, aunque fue acusado de una mujer de haberla tratado de violar, que era mentira. Dios estaba con él. Y cuando llegó su día, su tiempo, en un solo día fue trasladado de la prisión hasta la segunda posición más alta en el mundo. Solamente bajo el faraón de Egipto. Entonces Dios estaba con él a pesar de lo que se miraba, su vida, los impactos, cómo sufría, lo que le estaba pasando, lo que le habían acusado. Dios estaba con él. Entonces vamos a levantar ahora desde el versículo 11 al versículo 22, recordando que quien está hablando aquí es el sumo sacerdote de Israel, hablando al concilio en preparación para matar a Esteban. Dice el versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Tribulación, sufrimiento, no había alimentos, pero ¿sabe qué? Dios estaba con ellos. Cuando oyó Jacob
que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. El faraón de Egipto no sabía del linaje de José. Pero en este día llegó a conocer del linaje de José, a conocer a su padre y a sus hermanos y su familia. Dice el versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. O sea que la familia inmediata de José, de sus hermanos, de sus sobrinos, de su papá, eran 75 personas. Eran 75 personas. Nosotros oímos bastante acerca del papá de José, quien era Jacob. Pero no oímos mucho acerca de la mamá de José. Yo sé, ya de edad uno se da más cuenta cómo uno puede hacer sufrir a la mamá, también al papá, pero igual a José, que fue enviado como esclavo a otra tierra lejana. Podemos decir de que era un tipo de misionero que fue enviado bajo malas circunstancias, pero enviado como un representante de Dios. Yo me imagino que la mamá hubiera sufrido bastante. Y yo creo que a mi mamá la hice sufrir bastante con este llamado mío, saliendo de mi país cuando tenía 18 años, sin soporte, sin finanzas. Salí solamente en fe a vivir en Latinoamérica. No hablaba ni español. Mi mamá me escribía bastante, pero usted sabe que en la juventud a veces uno se sienta invencible, ¿no? Y yo estaba lleno de fe, seguro de mi llamado. Entonces fue para mí una experiencia bastante bonita. Dios hizo mucho a través de mi vida para su gloria. Pero ¿sabe qué? Pasaron cosas malas. Como le digo, me ofrecieron la muerte varias veces. Pero Dios estaba conmigo. Pero tengo este cuadro aquí para recordar a mi madre cómo la hice sufrir yo con cumplir mi llamado. Pero ella me escribía y me decía que ella sabía que Dios me había llamado y que yo tenía que cumplir, a pesar de que a ella le hacía falta de mi presencia en Estados Unidos. Pues vamos a seguir aquí. Dice en versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquim y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquim. Algo importante aquí. Yo creo que a Abraham le ofrecieron regalar esta tierra, pero él no quiso. Él quiso comprarlo con dinero, con un contrato. ¿Por qué? Porque era para sus generaciones. Era un lugar de entierro para él y para las generaciones que le seguían. Entonces él quería comprarlo con dinero, igual como hizo David cuando compró el terreno para el templo. Lo compró bajo contrato y con dinero. Así que tengamos mucho cuidado. A veces cuando la gente anda regalando cosas, no es que no puedes recibir un regalo, pero uses la sabiduría. Si es algo que es para el futuro de tu persona, para su familia, para sus nietos y sus bisnietos, mejor pensar tal vez en comprarlo legalmente con documentos y con dinero. Porque esto es lo que hizo aquí Abraham en Siquim. Y fueron trasladados los cuerpos de él, de Jacob, de su descendencia, a este sepulcro, a este terreno, para ser enterrados. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esta promesa que había hecho Dios a Abraham, ¿cuál era? Era una promesa de bendición, que toda la tierra iba a ser bendecido a través del linaje de Abraham. Pero también de que la cantidad de gente iban a ser tan enormes que iban a ser más que las arenas de las playas del mundo. Y también más que las estrellas que estaban en los cielos.
tan numerosos que ni se podían contar. Y esta promesa llegó a Abraham cuando aún no tenía hijos, no tenía descendencia. Y le costó muchos años hasta que Dios le dio un hijo a través de su esposa, Isaac. Y no mucho después, Dios le dijo que tenía que ofrecer a Isaac como sacrificio, o sea, matarlo como sacrificio. Era una prueba de fe que hizo Dios, pero ¿sabe qué? Dios estaba con Abraham y estaba con Isaac y proporcionó otra ofrenda. ¿Sabe qué? Cuando leímos aquí que cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Quiere decir de que cada promesa que nos diga Dios tiene su tiempo. Porque aquí dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa fue dado cientos de años para atrás, pero tenía su fecha de establecerse. Y esta fecha se acercó para cumplir esta promesa que Dios había prometido a Abraham. Y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Se hicieron abundantes hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. O sea que viene la promesa de Dios que Abraham iba a tener tantas descendencias que iban a ser como las estrellas de los cielos que no se podían contar, o como las arenas de la playa del mar que no se podían contar por su abundancia. Entonces vino este rey, este faraón de Egipto que no conocía a José. ¿Y qué hizo? Dice tu Biblia que él usó astucia a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. Él no quería que esta promesa de Dios se cumpliera. Se puso en contra de la promesa de Dios, en contra de Israel, y empezó a matar todos los niños que habían nacido de Israel. Todos los varones, los niños. Dice versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Entonces este Faraón, este rey que no conocía a José, estaba trabajando en contra de los planes de Dios, la promesa de Dios, y empezó a matar. Sabemos de que el diablo viene para matar y para engañar. Aquí tenemos este hecho de que este rey, este faraón que no conocía a José, empezó a matar a los niños con un solo propósito, para que no creciera el pueblo de Dios, para que no se cumpliera la promesa de Dios. Pero ¿sabe qué? Esta frase del versículo 9, pero Dios estaba con ellos, pero Dios estaba con ellos. Te quiero decir hoy que Dios está contigo. A pesar de lo que estás viendo en tu vida, si estás sirviendo a Cristo Jesús, si sois un hijo de Dios, entregado a Dios, aunque pasen cosas malas en tu vida, aunque pasen cosas que tú no quisieras que pasara. No estoy hablando de que si tú estás haciendo cosas malas y te vienen las consecuencias. Estoy hablando a la gente que son gente leales a Dios, fieles a Dios, y cosas pasan en tu vida que no quisiste, no tenías ningún deseo de que esto pasara. ¿Sabe qué? Aún Dios está contigo. Y las promesas de Dios te van a cumplir porque son promesas de Dios. Así que anímate, no te agaches la cabeza, no dejes de que el enemigo tenga victoria. Usa este tiempo para acercarse más a Dios, más a la palabra de Dios, más en oración, porque Dios está contigo y es la promesa de Dios. Ojalá que seas
super mega bendecido.